Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 37. Capítulo 37, cambios. Eran alrededor de las 8 p.m. y Drifter estaba listo para irse a dormir después de un día entero explorando Zoomfoot. Había reparado su equipo, revisado los puestos para cambiar algunas piezas de armadura anticuadas e incluso aceptado una o dos misiones. Al recordar la batalla contra Asterio ese mismo día, aún se estremecía. Había sido intensa y demasiado reñida para sentirse cómodo. Sobre todo su ataque inicial. ¿Cuándo se había vuelto tan audaz? Por supuesto, sabía la respuesta. No fue la audacia, sino la desesperación, lo que lo llevó a tomar medidas tan precipitadas. Había apostado a que su combo podría frenar el impulso de Asterius, y esta vez ganó. Que el jefe cayera fue una sorpresa tan grande para él como para todos los demás. Aún absorto en sus pensamientos, Drifter vio parpadear su... Al abrirlo, descubrió que era un mensaje de Kirito, reenviado a todos los miembros del grupo. Kirito, ¿puedes venir a mi habitación? Quiero hablar sobre el tercer piso. En lugar de responder, Drifter simplemente salió de su habitación y fue a la de Kirito. Casi al mismo tiempo, Sinon, Nautilus, Yuna y Asuna también abrieron sus puertas. Kirito estaba sentado en su cama cuando entraron en la habitación. Drifter y Yuna, los aspirantes a casamenteros, rápidamente empujaron a Nautilus y Sinon a sentarse en las sillas, dejando el lugar en la cama junto a Kirito para Asuna. Sus acciones, poco sutiles, no pasaron desapercibidas, aunque Kirito hizo todo lo posible por no mirarlos y sonrojarse. Asuna, por otro lado, se estaba volviendo inmune a sus travesuras, y miró a Yuna con los ojos en blanco. A la cantante no le importó. Tanto ella como Drifter se estaban divirtiendo demasiado intentando igualar a los tímidos adolescentes. Ejem. Les pedí a todos que vinieran porque necesitamos hablar sobre este piso. Kirito se aclaró la garganta para que volvieran a centrarse en el motivo por el que había llamado al grupo a su habitación. Al ver que hablaba en serio, Drifter y Yuna dejaron de bromear y empezaron a prestar atención. ¿Qué tiene de especial este piso? Asuna inclinó la cabeza y preguntó qué pensaban todos. Kirito levantó 3 dedos. 3 cosas. La primera no es un cambio tan grande. Hay 2 jefes de campo en este piso. Uno de ellos, el Treant indolente, no es tan importante, pero el otro está relacionado con el segundo tema del que quiero hablar. Los demás esperaron a que el espadachín continuara. Kirito los miró a cada uno, observando sus reacciones. El segundo jefe de campo se llama Nepila Regina, una araña gigante. Eso provocó diversas reacciones en el grupo. Drifter y Sinon fruncieron el ceño, Asuna chilló y mostró una expresión de disgusto, y Nautilus mantuvo la cara seria. Fue Yuna quien tuvo la reacción más intensa. No. No, no, no. No lucharé contra una araña. No lo haré. Me niego. ¡No! La cantante empezó a balbucear y a temblar. Solo cuando Nautilus y Drifter le pusieron una mano en el brazo, dejó de murmurar. La espadachina suspiró. A Yun no le gustan las arañas. Obviamente era mucho peor que simplemente no se lleva bien. Si la sola idea de enfrentarse a un monstruo araña gigante la dejaba hecha un desastre, era un caso muy claro de aracnofobia. Lo siento, Yuna. No, olvídalo, Kirito. Solo, ¿por qué ese jefe de campo es más importante que el otro? Porque suelta un objeto necesario para crear un gremio. Es decir, a partir de este piso, empezarán a aparecer gremios. ¿Gremios? Fue Asuna quien preguntó, claramente desconociendo el término. Kirito asintió. Los gremios son grupos de jugadores más grandes, superiores a los grupos en escala. Si bien un grupo tiene un límite de 6 jugadores, ese es solo el mínimo necesario para crear un gremio.
Formar parte de un gremio también ofrece muchas ventajas, como un inventario compartido aparte del personal, canales de comunicación más amplios y, lo más importante, una mejora cuando los miembros del gremio están en el mismo grupo. Sin mencionar que los gremios pueden tener su propia sede, a la que solo pueden acceder sus miembros. Una fortaleza impenetrable. El tono de Kirito era muy sereno al explicar, como si los gremios no tuvieran nada que ver con ellos, a pesar de tener suficientes miembros para formar uno. Drifter supuso que se trataba de un vestigio de sus hábitos solitarios, pero decidió no comentar por ahora. Kibao y Lind probablemente ya lo sepan. Maldita sea. Este piso va a ser una pesadilla. Se van a pelear entre ellos, y nosotros vamos a quedar atrapados en medio, lo sé. Desafortunadamente, creo que tienes razón, Yuna. Van a luchar por el honor de ser el primer gremio. Solo espero que sepan cuándo parar. Kirito dijo eso con tono hosco, y el ambiente se desmoronó repentinamente. Drifter frunció el ceño, recordando todas sus interacciones con los dos jugadores antes mencionados. Si su enemistad continuaba, era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera algo trágico. Quizás sea hora de sentarme con esos dos idiotas y hacerles entrar en razón. Tendré que ir a buscar a Gil. No lo dijo en voz alta, solo lo pensó. Sinceramente, Drifter no debería estar pensando en hablar con Kibao y Lind a espaldas del líder de su grupo, pero Kirito era solo un niño de 14 años. No era correcto que participara en una conversación donde seguramente habría insultos y maldiciones. Drifter aceptaría esta carga con gusto. En realidad, hay una cosa más. Es también lo que creo que más nos importa. Al notar todas las expresiones serias causadas por lo que dijo, Kirito rápidamente planteó el tercer tema que tenía. No nos mantengas en suspenso, Kirito. Sí, ¿qué es? Una misión. Una misión de varias etapas, que abarca varios pisos, para ser exactos. Se llama la campaña Guerra de Elfos. Kirito parecía esperar una gran reacción, pero todos lo miraban con curiosidad. Para ellos, esta era una noticia menos explosiva que la de haber creado un gremio. El chico suspiró. Olvidé que no estaban en la beta. La campaña Guerra de Elfos es importante porque va del tercer al noveno piso y está llena de pistas sobre los jefes de piso. Esta vez, todos quedaron atónitos. Ya sabían lo vital que era la información sobre los jefes de piso. A decir verdad, la razón por la que tuvieron tantas dificultades en las dos incursiones contra jefes hasta ahora fue precisamente porque se basaron únicamente en el conocimiento de los beta testers. Por eso, Diabel murió en el primer piso y casi sufrieron bajas en el segundo. Parece que tenemos que completar la línea de misiones en cada piso antes de desafiar al jefe del piso, entonces. Nautilus lo señaló y Drifter asintió. Los dos cabezas huecas no son de fiar, así que no podemos contar con que compartan. Deberíamos hablar con Argo, aunque probablemente ya lo sepa. Ella lo sabe. Por la forma en que Kirito frunció el ceño al decir eso, Drifter sintió que venía un pero. Y no era el único. Asuna le dio un codazo en el hombro al espadachín. ¿Hay más, no? Sí, la introducción a la campaña Guerra de Elfos consiste en que un elfo del bosque y un elfo oscuro luchan, y decides ayudar a uno de ellos. Al final, el elfo al que apoyaste se sacrifica para matar al otro elfo, y debes entregar el objeto por el que luchaban al campamento de quien elegiste. Básicamente, una misión de opción múltiple. Tenías que elegir un campamento desde el principio y ayudarlo a derrotar al bando al que no te uniste. Como el título de la misión incluía guerra, Drifter imaginó que habría muchas batallas contra los con enemigos y quienquiera que decidiera, mierda. Al llegar al final de su razonamiento, Drifter se dio una palmada en la mano, sobresaltando a su grupo. Ni siquiera se disculpó, pues estaba demasiado inquieto. Tuvo un mal presentimiento y miró fijamente a Kirito. Es una línea de misiones ramificada, ¿verdad? Varios grupos pueden elegir diferentes opciones. Maldito. Kayaba nos obliga a luchar contra otros jugadores. Los demás comprendieron, y sus expresiones también se tornaron sombrías. Obviamente, cualquiera que fuera el bando que eligieran, querrían que ese bando ganara.
Pero ¿qué harían si se encontraban con otros en la oposición directa? Ellos no pelearían entre ellos, ¿verdad? La voz de Asuna temblaba al hablar. Incluso Yuna se comportaba con docilidad. No lo sé, Asuna. De verdad que no. Quiero pensar que no lo harán, pero lo que Kirito teme probablemente sea lo mismo que yo, Asuna. Para grupos más pequeños como nosotros, eso no será un problema. Podemos competir sin enfrentarnos a otros jugadores o ceder si es necesario. Pero el DKB y el ALS, cada uno tiene unas 20 personas. Y seguro que están en bandos opuestos. Si son esos dos, la verdad es que no lo sé. Jefes de campo, gremios, misiones, esos no fueron todos los cambios que ocurrieron en el tercer piso. A la mañana siguiente, Drifter y su grupo bajaron al vestíbulo a desayunar, solo para encontrarse con los bravos legendarios esperándolos. También tenían a un jugador delgado que Drifter nunca había visto, y Argo estaba en un rincón observando. Orlando. Hola, Kirito. Hola a todos los demás también. Confundidos, el grupo asintió. Los bravos parecían incómodos, pues no paraban de mover los pies y no hablaron durante un buen rato. ¿Qué pasa, Orlando? Perder el tiempo no es propio de ti. Nos estás poniendo ansiosos a todos. Sobre esto, dejaremos el frente por un tiempo. Él es Neza, también forma parte de nuestro grupo. Vamos a ayudarlo. En cuanto empezó a hablar, Orlando no paró, como si le hubieran quitado una restricción. Les contó sobre el FNC de Neza, sobre cómo le obligaron a usar el mod de cambio rápido para engañar a otros jugadores. Neza lo interrumpió en ese momento, insistiendo en que no lo habían obligado, sino que decidió hacerlo él mismo, e incluso les contó cómo Argo los amenazó con delatarlos si no paraban por sí mismos. De hecho, sabíamos que lo que hacíamos estaba mal, pero no sabíamos cómo más podíamos ayudar a Neza. Gracias a ti ahora puede luchar a nuestro lado, Asuna. ¿Eh? Los chakrams que les vendiste, Chan. Neza tiene un problema de percepción de profundidad. No será perfecto, pero al menos con los chakrams podrá luchar. Argo, que hasta entonces solo había estado observando, se unió a la conversación. De repente, Asuna comprendió por qué el agente de información insistía tanto en vender los chakrams de luz lunar a los bravos legendarios. Entonces, ¿dejarás el frente para siempre o...? Volveremos algún día, amigos, no se preocupen. Solo, queremos que volvamos todos juntos, así que entrenaremos un poco más. Tras la partida de los Legend Graves, el grupo finalmente se dispuso a desayunar. Fue un comienzo de día ajetreado, pero, al final, aún tenían que disfrutar de una buena comida. Había mucho por hacer. Mientras mordía una fruta triangular, Drifter miró a Argo. La corredora de información estaba sentada a su lado, atiborrándose de comida sin importarle su imagen. Oye, pequeño gorrón, ¿qué tienes en mente? ¿Qué quieres decir? Aún no has molestado a nadie, así que obviamente hay algo que te preocupa. Evitando hábilmente los dedos vengativos de Argo que intentaban pellizcarlo, Drifter sonrió con suficiencia. Al menos había logrado animarla, pero sabía que aún había algo que la preocupaba. Arqueó una ceja y la miró fijamente hasta que el corredor de información se rindió. A Neza y los bravos no se les ocurrió usar el mod de cambio rápido por su cuenta. Alguien les dijo cómo hacerlo. Este tipo de cosas, supongo que solo un probador beta lo sabría, ¿no? Sí. ¿Pero por qué harían algo tan innecesario? ¿Se te ocurre alguna ventaja que podrían obtener? No lo sé. ¿Caos, quizás? Drifter frunció el ceño. Como dijo Argo, lo único que podría resultar de la treta de los bravos leyenda era el caos al ser descubiertos. Al oír el suspiro de Argo, Drifter hizo una mueca. A pesar de su madurez, la corredora de información siempre intentaba llevar todas las cargas sola. Solo con Drifter y Kirito se sinceraba, e incluso entonces era raro. Extendió la mano y le alborotó el pelo rizado. Anímate, ratita. Tienes un piso nuevo por descubrir. Y muchos juguetes nuevos para pasar el rato, según nos contó Kirito. Argo hizo un puchero, pero no se quitó la mano de encima. En cambio, le dio un puñetazo en el hombro.
¿Sabes? Es injusto con qué facilidad puedes leerme, Dribou. Nadie te dijo que vinieras a buscarme ese día. No, pero me gusta cómo quedó. Además, apuesto por ti. ¿Qué? Por mucho que intentó hacerla hablar después, Argo se negó a ceder. El desayuno terminó con alegría. Eso fue hasta que el sargento instructor Drifter, como Yuna lo llamaba en ciertas ocasiones, como ahora, aplaudió con una sonrisa significativa. Vamos a empezar a moler, ¿vale? Capítulo 38. Capítulo 38, Bosque de nieblas ondulantes. 16 de diciembre de 2022, tercer piso de Aincrad, Bosque de nieblas ondulantes. El grupo avanzó con cautela por el bosque. Nautilus iba al frente, con Kirito a su lado. Asuna, Sinon y Yuna iban en medio, mientras que Drifter cerraba la marcha. No se sabía cuándo, pero la niebla había empezado a extenderse entre los árboles, rodeándolos. Ni siquiera sus mapas mostraban correctamente su posición. Ojos abiertos, gente. Si esto no es el preludio de una emboscada, no sé qué lo será. Las palabras de Drifter resultaron ser proféticas. Apenas 5 minutos después, él, Kirito y Sinon se detuvieron al mismo tiempo. Intercambiando miradas, Drifter intercambió posiciones con el arquero. Tu búsqueda también captó eso, ¿verdad? Sí. 10 metros más adelante, detrás del árbol. No está detrás del árbol, es el árbol. Un retoño de Treant. Si no se hubiera movido hace un momento, búsqueda no lo habría encontrado. Mientras hablaba, Kirito preparó su espada. Los árboles Treant eran enemigos fáciles pero difíciles de enfrentar. Fáciles porque permanecían inmóviles la mayor parte del tiempo y su patrón de ataque consistía principalmente en latigazos desde sus ramas. Difíciles porque, al caminar, realizaban una carga extremadamente rápida y mortal, y podían usar sus raíces para restringir el movimiento de los jugadores. Bien, ataca con todas tus fuerzas. Nautilus, sus enredaderas rodearán el escudo, así que no te molestes en defenderte demasiado, ataca también. Sinon, intenta golpearle los ojos y la boca si puedes. Deberían ser sus debilidades. Bueno. Tras dar las órdenes generales para la batalla, Kirito fue el primero en abalanzarse sobre la turba. El árbol retoño de Treant parecía un árbol marchito cualquiera, hasta que el espadachín entró en su rango de ataque. Entonces, 3 agujeros se abrieron en su tronco, 2 de los cuales ardían macabras llamas púrpuras. El tercer agujero, el más grande, tenía un borde irregular, inquietantemente similar a una boca llena de dientes afilados. Shreek. Al cobrar vida, el árbol emitió un chirrido ensordecedor. Las ramas a ambos lados temblaron de repente y se unieron, creando 2 brazos largos como látigos. Sin previo aviso, uno de ellos atacó a Kirito. El espadachín inclinó el cuerpo hacia la izquierda, apoyando la espada sobre el hombro derecho y acercándose. Con un grito, asestó un potente tajo con una sola mano, dejando un profundo corte en el brazo del monstruo. Nautilus siguió la estela del inclinado de Kirito. Su espada brilló con un azul pálido al blandirla de derecha a izquierda en un simple horizontal, impactando exactamente en el mismo punto que Kirito. La rama de madera, ya muy dañada, ahora pendía de un hilo. Si no se intervenía, la herida se regeneraría y cerraría pronto, pero Drifter, por supuesto, no dejaría pasar una oportunidad tan maravillosa. Utilizó una de sus habilidades más rápidas, mordedura de serpiente, sujetando con una mano el extremo posterior de su lanza y con la otra el centro del asta, ambas en direcciones opuestas. Con el apoyo del sistema, el cuerpo sólido de su arma pareció volverse flexible por un instante, elevándose sobre el hombro de Nautilus para cercenar por completo uno de los brazos del árbol retoño. El árbol monstruoso chilló, agitando lo que quedaba de su rama. Drifter sintió que le golpeaba el antebrazo, pero fue solo un aleteo caótico de sus brazos, y su salud apenas disminuyó. 2 flechas se abrieron paso rápidamente por la boca abierta del retoño Treant, y una de ellas asestó un golpe crítico. Tras esa intensa ronda de ataques, el monstruo ya estaba en las últimas, con la barra de salud casi roja. Cambia, vagabundo.
Sin dudarlo, Drifter giró a un lado, dejando el espacio justo para que Asuna se lanzara, con su estoque convertido en un borrón. En medio de la ráfaga de golpes normales, Drifter vio el destello de un lineal y un granizo afilado. El primero era un jab directo y el segundo una combinación de 3 puñaladas frontales, todas dirigidas a diferentes puntos débiles del enemigo. Solo alguien tan diestro y ágil como Asuna podría lograr esta hazaña con tanta facilidad. El golpe final dejó al Luin Fleuret de Asuna atrapado profundamente dentro de la boca abierta del monstruo por un segundo, antes de que el Treant Sapling estallara en pedazos. Eso fue mucho más fácil de lo que pensé que sería, para ser honesto. Yuna silbó. Había estado usando pesca de fuego para potenciar al grupo, pero incluso si no hubiera hecho nada, bastaría con 2 o 3 golpes más para matar a la criatura. En parte fue porque lo detectamos antes de que pudiera emboscarnos, pero tienes razón, Yuna. Creo que hemos estado usando a los jefes de piso como base de comparación, por eso el Treant parecía tan débil. Menos mal que seguimos el consejo de Kirito y volvimos al primer piso para conseguir también esa fleuret de viento para Asuna. Seguro que marcó la diferencia contra Asterius, pero verla en acción contra un enemigo normal deja mucho más claro lo mucho más fuerte que es que tu viejo estoque. Ante eso, Asuna sonrió feliz y acarició la empuñadura de su nueva arma. Era una obra de arte realmente hermosa, y mucho más fuerte. También significó mucho para ella que el grupo se hubiera tomado un tiempo de su apretada agenda para volver al primer piso a buscarla y luego cultivar avispas del viento en el segundo para obtener materiales de mejora. Aunque dijeran que era porque eso la haría más fuerte contra los jefes de piso, su gratitud no desapareció. ¿Qué pasa con las botas? Nada destacable. Algunos registros especiales, un susurro vil para la misión que aceptamos. Bien. Continuemos. Creo que la ubicación de la misión principal de Guerra de Elfos no está muy lejos, y. Au. Un aullido grave interrumpió repentinamente a Kirito, proveniente de algún lugar frente al grupo. Poco después, otros 2 sonidos escalofriantes cortaron el aire del bosque brumoso, provenientes de detrás de ellos. De la niebla, aparecieron 3 lobos con vibrantes melenas amarillas. Los depredadores rodearon lentamente al grupo, gruñendo y rugiendo. Lobos otra vez. ¿Acaso Kayaba no tiene imaginación? Esos no son exactamente iguales a los del primer piso, Yuna. Son lobos rugientes. Son mucho más rápidos y fuertes. Como para demostrar lo que decía el espadachín, una de las bestias se abalanzó sobre el grupo, apuntando a Sinon. Sin embargo, antes de que sus afiladas garras alcanzaran al arquero, un escudo redondo les bloqueó el paso. 3 largas líneas estaban grabadas en el equipo, y su durabilidad se redujo instantáneamente en 20 puntos. Sin embargo, Nautilus logró usar una contrafuerza para ahuyentar al enemigo, atacándolo con su espada al mismo tiempo. El lobo rugiente gimió y detuvo su ataque. Nautilus sonrió. Nosotros también. Sinon resopló divertida, mientras Asuna, Yuna y Kirito se reían entre dientes. Drifter también tuvo que sonreír. Un Nautilus un poco rudo no era algo que esperara ver jamás. ¡Ay! GRRR. Esta vez, los 3 lobos rugientes se lanzaron al unísono. Su IA parecía mucho más desarrollada que la del árbol retoño de Treant, e incluso habían usado a uno de ellos para lanzar un ataque de sondeo. Arrastrando la punta de su lanza por el suelo y moviéndola bruscamente hacia arriba en forma de media luna, Drifter golpeó al lobo más cercano con un vertical. Espalda con espalda, Sinon disparó otra flecha a quemarropa, provocando que la criatura gimiera de dolor. Pero ninguna de las turbas se detuvo. Cambiando la forma de sujetar su lanza, Drifter usó el extremo romo para golpear en el hocico al lobo rugiente que tenía frente a él. Luego, deslizando la mano sobre el mango del arma, giró 270 grados y asestó un golpe devastador en las costillas del lobo. Esta vez, la turba se tambaleó hacia atrás, presa de un intenso dolor. Tras él, Sinon había guardado su arco y ahora usaba su daga.
Incluso después de conseguir su tan deseado arco de cuerno injertado, no había descuidado su dominio de la daga, precisamente para situaciones como esta. Mientras Nautilus mantenía a raya al lobo rugiente, Sinon lo atacaba repetidamente con ataques normales y caninos. El efecto desangrado de la habilidad también consumía la salud del enemigo, lenta pero inexorablemente. En cuanto al tercer lobo, Kirito y Asuna se encargaban de él sin ningún problema. Si la turba no intentara comérselos, Drifter podría sentir lástima, porque lo que le hacían podría considerarse acoso. Al echarles un vistazo rápido por encima del hombro, Drifter vio a Asuna repeler al lobo con una ráfaga de golpes. Kirito la respaldaba con amplios cortes y ocasionales picaduras para controlar a la criatura. Volviendo a Drifter, uno pensaría que estaba en desventaja al tener que enfrentarse solo a un lobo rugiente. Al fin y al cabo, Yuna solo podía potenciar al grupo, pero no luchar directamente, pero eso no era del todo cierto. De todo el grupo, él era el más indicado para enfrentarse en solitario a un enemigo como el lobo. Debido a su mayor alcance, la bestia no podía aprovechar al máximo su agilidad y era constantemente empujada. Aunque el juego se llamaba Sword Art Online, obviamente tenía que haber más tipos de armas. De lo contrario, sería demasiado aburrido. Además, un grupo sin variedad no podría superar el juego. Sin duda, la espada era la reina de todas las armas en SAO. Ya fuera la espada de una mano, el imponente espadón, el ágil estoque, la larga katana, la hoja afilada o cualquier otra, las espadas dominaban SAO. Pero cada tipo de arma tenía sus puntos fuertes y débiles. En la humilde opinión de Drifter, ninguna espada podía superar a su lanza a la hora de controlar el campo de batalla. Su mayor alcance le permitía mantener a raya a los enemigos mientras los hería, matándolos sin acercarse demasiado. Con una lanza en la mano, incluso luchar contra una multitud no era imposible. Claro que la desventaja de la lanza era que toda su letalidad se concentraba en la punta. Una vez que los enemigos lograban superarla, la efectividad en combate del vagabundo disminuía considerablemente. Por eso no se permitía que el lobo rugiente se acercara. ¡Au! ¡Au! Dos lobos aullaron. El que Drifter estaba combatiendo y el que Kirito y Asuna cuidaban. Su salud había caído al 50% al mismo tiempo. Cuando los dos lobos rugientes se retiraron y empezaron a aullar, el grupo tuvo tiempo de descansar. Se centraron en la última bestia, que luchaba contra Sinon y Nautilus. Por desgracia, esta también huyó tras quedarse con la mitad de su salud. Fue cuando el tercer lobo aulló que Drifter empezó a ver un patrón, y no le gustó. Kirito, ¿sabes lo que están haciendo? No. No había nada parecido en la beta. Manténganse alerta, tengo un mal presentimiento sobre... ¡Au! Una repetición de cuando los lobos rugientes aparecieron momentos antes. Se oyeron más aullidos de la niebla, pero esta vez Drifter estaba bastante seguro de haberlos visto aparecer. A los 6. Genial, más perros. Sinon gimió con sarcasmo, reflejando a la perfección el ánimo del grupo. Los lobos rugientes no eran precisamente difíciles de derrotar, pero si todos llamaban a dos más cada vez que su salud llegaba a la mitad, el grupo no tardaría mucho en verse abrumado. Kirito, nos estamos abriendo paso en esa dirección. Eliminen a la turba herida y abandonen el combate. El chico de pelo negro dio las órdenes con decisión y rapidez, encontrando rápidamente al eslabón más débil de la manada y optando por correr en esa dirección. A diferencia de los lobos reales, siempre que rompieran el cerco y se alejaran de su zona de agresividad, los lobos rugientes los dejarían en paz. Tras trazar el plan, Kirito fue el primero en lanzarse hacia la turba. Era el lobo con el que Drifter había luchado antes, y que ya tenía el 50% de su salud. Sin embargo, el primer ataque que alcanzó al grupo no fue el de Kirito, sino una flecha disparada por el arco de Sinon, que impactó al lobo justo en la frente. Gracias a Dios, los arcos y otras armas arrojadizas no estaban restringidos por la limitación del sistema de no poder cambiar de equipo en medio de la batalla. El lobo gimió de dolor, pero fue inútil. La espada de Kirito ya había llegado cuando se recuperó, dejándole un profundo corte en el cuello y asestando un golpe crítico.
Asuna respondió casi de inmediato con una picadura paralela. Su estoque se disparó 2 veces hacia adelante, dejando 2 heridas punzantes idénticas a ambos lados del pecho del lobo rugiente, matándolo. Mientras tanto, Drifter y Nautilus se encargaban de mantener a raya a los demás enemigos, mientras Kirito y Asuna lideraban su escape. Lo consiguieron usando habilidades de amplio alcance, como el arco horizontal y la onda cerrada de Nautilus, un golpe de barrido de un solo golpe, y la secuencia de marea de Drifter, una serie de 3 amplios golpes horizontales diseñados para alejar a los enemigos en lugar de herirlos. Finalmente, tras matar a 2 lobos rugientes más y ser perseguidos durante unos cientos de metros, los monstruos abandonaron la persecución. Eso nunca ocurriría en la realidad, pero aquí los monstruos se regían por su alcance de agresividad. Uf, oye, ¿lo notaste? ¿Tú también, Asuna? ¿De qué estás hablando? Drifter guardó su lanza mientras sacaba un pan de loto que habían traído de Zoomfoot, de esos que regeneran la salud lentamente. Tenían pociones, pero eran caras y era mejor reservarlas para emergencias. Los 3 lobos con los que luchamos primero llamaron a otros cuando sus HP cayeron por debajo de cierto nivel, pero los nuevos perros no lo hicieron, incluso cuando matamos a uno de ellos. Ya veo. Entonces, cada lobo rugiente puede invocar a otros 2, pero esos son como refuerzos especiales. No pueden hacer lo mismo. Correcto. Sinon, ¿crees que puedes escribir todo eso y enviárselo a la pequeña rata? Algo debería estar dispuesto a pagar mucho por eso. Bueno. Ahora conscientes de que no serían arrollados por un flujo incesante de monstruos, el grupo se mostró mucho más despreocupado al encontrarse con lobos rugientes en su camino, y solo los evitaban si iban en grupos de 4 o más. Fue así como, 2 horas después, el sonido de metal chocando y espadas entre los árboles frente a ellos llegó. Kirito se animó, emocionado. Por fin. La campaña Guerra de los Elfos empieza aquí. Capítulo 39. Capítulo 39, Danza élfica. En lo profundo del bosque de las nieblas ondulantes, resonaban los sonidos de la batalla, el choque de espadas y los gritos de los heridos. 2 elfos se enzarzaban en un combate mortal, luchando con todas sus fuerzas por arrebatarle la vida al otro. Desde lejos, parecía casi una danza. Una elfa, vestida de negro y con una capa oscura, blandía la espada en la mano y volaba como una mariposa. El otro elfo, compañero y oponente a la vez, se mantenía firme mientras vestía su pesada armadura blanca. Una danza mortal del yin y el yang. Ocultos tras los arbustos al borde del claro, Drifter y su grupo presenciaron el duelo. El de la facción de los elfos del bosque era un caballero, con escudo y espada larga. Su aspecto era el que cualquiera imaginaría que tendría un elfo. Orejas puntiagudas, cabello rubio, ojos azules y un rostro atractivo. En cuanto a su oponente, la elfa oscura, era una belleza de piel oscura, y Drifter sería el primero en admitir que era extraño pensar en un PNJ así, pero era cierto. Vestía principalmente una armadura de cuero negro, e incluso su capa era de un color púrpura oscuro, que complementaba su cabello lila y sus ojos violetas. ¿Estás seguro de que son PNJ? Parecen tan reales, como jugadores. Para ser más exactos, ni siquiera son NPC, son mobs. Mira. Asuna miró hacia donde señalaba el dedo de Kirito. Los 2 elfos llevaban un rato luchando, pero ninguno parecía capaz de tomar la delantera. Sobre sus cabezas había un marcador de misión. Drifter se giró hacia Kirito. ¿Qué está pasando aquí, Kirito? Tenemos que elegir a uno para que nos ayude y atacar al otro. Pero debemos tener cuidado. Cada uno es tan fuerte como un enemigo de élite del 7º piso. ¿Qué? ¿Cómo se supone que los derrotaremos entonces? No lo somos. En la beta, en cuanto mi salud bajó a menos de la mitad, el elfo que elegí se sacrificó para matar al otro. Supongo que esta vez debería ser más o menos igual. Probablemente la mitad o todos tengamos que entrar en amarillo para que suceda. Con el ceño fruncido, Drifter observó a los elfos. Aunque aún no había intercambiado golpes con ellos, podía ver que eran fuertes, mucho más fuertes que los jugadores.
Si uno de ellos atacara a los miembros más débiles del grupo, como Yuna y Sinon, por no mencionar que tenían la mitad de su salud, un solo golpe podría bastar para matarlos. Entonces, ¿ambos tienen que morir? Asuna susurró con una mirada abatida en su rostro, pero Kirito no pareció notarlo. ¿Eh? Bueno, supongo que sí podemos vencer a uno de ellos sin perder mucha salud, pero eso no es posible. ¿Es eso así? Drifter no entendía bien por qué Asuna parecía tan deprimida al oír eso, pero no le dio demasiada importancia. Desenganchó su lanza de la espalda y miró a los elfos. Aprovechemos nuestra ventaja y elijamos al mismo que elegiste en la beta, Kirito. ¿Cuál fue? ¿Acaso necesitas preguntar? Fue el elfo oscuro. Sí, lo fue. Espera, ¿cómo lo supiste? Sacudiendo la cabeza, Asuna pareció despejar su mente de cualquier otro pensamiento. Le sonrió con sorna al joven espadachín con un de verdad escrito en el rostro. Kirito se sonrojó de vergüenza, mientras que Yuna se partía de risa. Alguien va a sufrir un poco hoy. Bueno, entonces solo tenemos que salir y apuntar con nuestras espadas al elfo del bosque. El sistema reconocerá que elegimos la facción de los elfos oscuros. Asuna resopló ante el incómodo cambio de tema, pero no insistió. En realidad, no tenía motivos para hacerlo. Kirito era un chico. Era obvio a qué elfo había elegido salvar en la beta. La esgrimista ya había desenvainado su estoque, dispuesta a saltar a la refriega, cuando Sinon le puso la mano en el brazo, sujetándola. Espera, Asuna. ¿Quieres intentar salvar al elfo oscuro, verdad? Kirito ya dijo que es imposible, así que... sí, pero de todas formas ¿quieres probarlo, no? Desconcertada, Asuna miró a la seria Sinon, y luego a todos los demás. Yuna sonreía radiante, Nautilus sonrió con suficiencia y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, y Drifter sonrió y asintió. Aquel cuya opinión más le importaba fingió suspirar y negar con la cabeza con desesperación, antes de dedicarle una sonrisa tranquilizadora que le aceleró el corazón. Conmovida, Asuna se mordió el labio inferior y asintió. Sí. Quiero salvarla. El arquero sonrió, apretando el brazo de Asuna una vez antes de soltarlo. Al instante siguiente, ya tenía una flecha clavada en su arco. Drifter, ¿eres nuestro estratega? ¿Qué dices? Jaja. Si todos están de acuerdo, hagamos esto como es debido, ¿de acuerdo? Sinon, busca una buena posición para dispararle a la elfa del bosque. Yuna, ve con ella y canta para nosotros. Déjamelo a mí. Nautilus, tú me acompañas por detrás. Intentaremos rodearlo y acorralarlo. Kirito, Asuna, ¿podéis aguantar el ataque frontal? Apoyad al elfo oscuro. Entendido. Bueno. Parece que tenemos un plan. Además, intentaremos salvar al elfo oscuro, pero al fin y al cabo solo es un PNJ, así que nuestra seguridad es prioritaria, ¿entiendes? Parece que ese elfo del bosque pega fuerte, así que intenta esquivar en lugar de bloquear. Que tengamos un mecanismo de seguridad por si nuestra salud baja del 50% no significa que debamos arriesgarnos. Se oyeron gruñidos y asentimientos del grupo mientras se dispersaban siguiendo las instrucciones de Drifter. Cuando Kirito y Asuna entraron al claro, los elfos detuvieron su batalla para observarlos. El elfo del bosque fue el primero en hablar. ¿Qué hace la humanidad en estos bosques? En contraste con los modales imponentes del caballero elfo del bosque, la voz de la dama elfa oscura era mucho más agradable a los oídos, pero no menos dominante. No interfieras. Sal de aquí. Tras una breve vacilación, Asuna dirigió su fleuret del viento hacia el elfo del bosque. Casi de inmediato, el cursor sobre su cabeza se volvió rojo, mientras que una barra de salud y un nombre, caballero santificado elfo del bosque, aparecieron junto a él. Lo siento por esto. Tontos, ¿se ponen del lado del elfo oscuro? Sin embargo, el cursor sobre el otro elfo se volvió verde, y ella saltó hacia atrás para pararse junto a Kirito y Asuna. Parece que algunos humanos entienden el honor después de todo. La guerrera elfa oscura simplemente seguía el guión y la trama del sistema cardinal. De lo contrario, no habría podido considerar honorable lo que hacían los jugadores.
Nautilus y Drifter habían aparecido a espaldas del elfo del bosque, atrapándolo por completo, sin mencionar a Sinon, que seguía escondida, esperando la oportunidad de preparar una emboscada. Era una pelea de 1 contra 7, pero ¿por qué les importaría el honor a los jugadores al luchar contra enemigos? He venido a recuperar lo que le habéis robado a mi pueblo. La llave secreta. El elfo oscuro dijo algo que probablemente era relevante para la trama de la campaña de la Guerra de los Elfos, pero Drifter no le prestó atención. Kirito les daría todos los detalles más tarde. Ahora, el lancero estaba mucho más preocupado por la forma en que el caballero santificado elfo del bosque alzó su espada sobre su cabeza, a punto de atacar. Muy bien, entonces todos ustedes teñirán mi espada de rojo con su sangre. Ahí viene. Concéntrate en esquivarlo, intenta bloquearlo solo si no tienes otra opción. Solo cuando el elfo del bosque atacó, el grupo comprendió el horror de una turba del 7º piso. Antes de que Kirito pronunciara las últimas palabras, la espada del enemigo ya descendía sobre Asuna con una fuerza imparable. Drifter abrió los ojos de par en par, y por un instante creyó ver la espada atravesando la cabeza de la chica. En el último segundo, la esgrimista logró apartarse del alcance de la espada, dejando atrás parte de su capa. Asuna dobló las rodillas al sentir la espada rozar el borde de su ropa y se lanzó hacia la izquierda, casi paralela al suelo. Entonces, alzó su estoque con una rápida estocada, justo en la mandíbula desprevenida del elfo del bosque, con el objetivo de atravesarla y atravesarle la cabeza. Drifter podría haber jurado que nunca había visto a un jugador moverse ni reaccionar tan rápido. Estaba seguro de que Asuna actuaba por puro instinto, porque era imposible que hubiera pensado y planeado todo eso en los milisegundos que tenía. Y, sin embargo, el caballero santificado elfo del bosque era aún más rápido. El escudo que llevaba en el brazo izquierdo bloqueó el paso del estoque, desviándolo. La delgada hoja no pudo con el robusto escudo y fue destrozada, mientras Asuna, que sujetaba la empuñadura con fuerza, se tambaleaba con ella. Detente, traidor. Antes de que la elfa del bosque pudiera preparar otro ataque, el otro PNJ presente hizo su movimiento. La espada de la elfa oscura se abalanzó hacia adelante, tan rápido como la de la elfa del bosque. El enemigo se vio obligado a alzar su espada para detener el ataque, dejándose expuesto a que Kirito le cortara el abdomen con un horizontal. Tanto Nautilus como Drifter no desaprovecharon la oportunidad, y golpearon a la elfa con sus propias habilidades. Y, desde la línea de árboles, una flecha se clavó justo en la espalda de la elfa del bosque. Tras casi un mes, más, en el caso de Drifter, Nautilus y Yuna, de constante lucha conjunta, el grupo ya había logrado una sincronización asombrosa. Un trabajo en equipo así tardaría años en desarrollarse en el mundo real, pero aquí, bajo la presión de la muerte, se trataba, como dijo Argo, de ser mejor o morir. Su asalto organizado funcionó, aunque aún estaba por verse si fue deficiente o excepcional. Golpeado por 4 ataques diferentes, 3 de los cuales eran habilidades altamente dañinas, todas potenciadas por la música de Yuna, el caballero santificado elfo del bosque perdió una 10ª parte de su salud al instante. Tal como dijo Kirito, este era un monstruo de élite comparable a los del 7º piso. El ataque combinado debería haber dejado a cualquier enemigo del 3er piso en rojo, o incluso matarlo directamente, y sin embargo, solo le quitó una 10ª parte de la salud al elfo del bosque. Hormigas molestas. ¿Cómo se atreven a interponerse en mi camino? Enfurecido, el caballero sagrado elfo del bosque rugió. Su escudo impactó contra Kirito, lanzando al pelinegro por los aires, y su espada esquivó el escudo de Nautilus y le cortó el antebrazo. Ese único corte bastó para reducir su salud al límite superior del amarillo. Otro golpe así y su salud quedaría por debajo de la mitad. ¡Cuidado! Es mucho más fuerte que en la beta. Kirito gritó mientras corría rápidamente para interceptar a la turba. Honestamente, era comprensible que el elfo del bosque fuera más difícil de combatir. Después de todo, se enfrentaba a un grupo completo, a diferencia de cómo Kirito había jugado solo en la beta. El sistema probablemente ajustó la dificultad en función de eso.
Sin embargo, su advertencia fue innecesaria porque todo el grupo ya había comprendido lo duro de roer que era el caballero santificado elfo del bosque. Lucharon durante varias rondas más, y de no ser por el guerrero elfo oscuro que los salvó en los momentos oportunos, el grupo habría sido aniquilado hacía mucho tiempo. Así las cosas, Drifter y Kirito resultaron bastante heridos, mientras que Nautilus tuvo que retirarse para curarse, dejando solo a Asuna intacta entre los combatientes cuerpo a cuerpo. Sin Nautilus allí, la presión sobre el trío aumentó drásticamente. Por suerte, al menos lograron reducir la salud del elfo del bosque al 30%. En cuanto su salud llegó al rojo, el caballero santificado elfo del bosque se volvió loco. Por una desafortunada coincidencia, la flecha de Sinon le dio justo en la nuca justo cuando su agresividad disminuía, lo que provocó que el enemigo dirigiera su agresividad hacia ella. Humanos insensatos, juro reclamar sus vidas con mi espada hoy. Esto es malo. El hecho de que el guerrero elfo oscuro pareciera una red de seguridad no significaba que el comienzo de esta misión fuera seguro. La lección más dura que aprendieron todos los jugadores durante el primer mes en SAO fue que todo en el juego estaba pensado para matarte, y un momento de descuido a menudo equivalía a la muerte. Ahora, el elfo del bosque apuntaba a Sinon, de armadura ligera, a quien podía matar de 2 golpes. La cosa pintaba mal. En momentos como este, los únicos que podían interceptar a la turba enloquecida no eran Drifter ni Nautilus, sino Asuna. La veloz esgrimista se apresuró a bloquear al elfo del bosque, y su estoque dio en el blanco, dejándole un largo corte en el cuello. Otro PNJ del claro logró alcanzar al enemigo. Mientras Asuna atacaba por la espalda, la elfa oscura se las arregló para aparecer frente al caballero santificado elfo del bosque y, mientras este se distraía con el ataque de Asuna, le asestó un tajo en el cuello con la intención de cortarle la cabeza. Incluso en la incómoda posición en la que se encontraba, el elfo del bosque logró defenderse. Asuna se preparaba para lanzar otra ofensiva cuando Kirito gritó algo que la hizo detenerse. Asuna, recuerda que los escudos son cubiertas. ¿Qué? Oh. Lo tengo. Como si hubiera recibido una iluminación, la esgrimista se inclinó repentinamente cerca del suelo antes de lanzarse hacia el caballero santificado elfo del bosque. Su estoque brilló con un tono cian, y Drifter reconoció la habilidad Folium, una que rara vez había visto usar Asuna debido a su extraña postura inicial. La habilidad comenzaba con un corte ascendente desde la cadera izquierda inferior, formando un círculo al alcanzar su punto máximo, y pasando a un corte descendente hacia la derecha. El elfo del bosque se burló y alzó su escudo para bloquear el golpe claramente anunciado, alzando ya su espada para contraatacar. Sin embargo, el impacto esperado en su escudo nunca llegó. Con la visión bloqueada por su propio escudo, el caballero santificado elfo del bosque se dio cuenta demasiado tarde de que el Folium de Asuna no le había apuntado en absoluto, sino que era solo un engaño. Cuando finalmente empezó a girar, Asuna ya estaba a su espalda y le asestó un potente oblicuo, una estocada de corto alcance con todo su peso. Apenas capaz de mantener el equilibrio, el elfo del bosque casi se cae de bruces al suelo. Gruñó como un animal, pero antes de que pudiera contraatacar, Kirito apareció, cortándole la espalda con un cuadrado horizontal. Nautilus y Drifter no se quedaron atrás, ni tampoco Sinon, quien permaneció impasible ante la embestida asesina de la turba. Bien luchado, guerreros humanos. Mientras tanto, la elfa oscura, extrañamente, había pausado su ataque y felicitado al grupo. En el fondo, Drifter pensó que sonaba mucho menos robótica que antes. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.